Hoy día les voy a exponer el que fue mi tesis de maestría en historia, titulado El concepto y la representación de lo indio en la propuesta política de Julio César Tello. Y es que si bien nosotros, de alguna manera, estando acá, reconocemos y valoramos el aporte del arqueólogo guarochilano Julio César Tello a lo largo de 47 expediciones de notable éxito, creo que nadie más en el Perú ha realizado tremenda proeza, su labor parlamentaria, su labor como diputado a lo largo de 13 años, entre 1917 y 1929, ha sido un poco estudiada, más allá de dos pequeños artículos que existen sobre el tema que, bueno, por extensión y detalle son bastante descriptivos, ¿no? Suelen tener 5 páginas cada uno. En ese sentido, aboqué mi trabajo de tesis a ello. Se encuentra en línea, la pueden revisar, contiene 300 páginas que informan detalladamente la vida parlamentaria del personaje en cuestión. Muy bien, para esto voy a seguir el esquema que presenté en esa investigación, que tiene una lógica de carácter deductiva, es decir, que va de lo general hacia lo particular. Primero exponiendo un tanto el contexto donde Julio César Tello se desarrolló como parlamentario, insertando su vida y su legado, por supuesto, político en el mismo, para luego ya detallar en efecto sus distintos proyectos de ley, mociones y dictámenes dentro del Congreso, que les voy adelantando son 53. Luego de ello, ya destaco en particular su concepto de lo indio, muy distinto al que se maneja en aquella época, y su representación simbólica y política, dado que, bueno, en definitiva creo que en esa época todos consideraban a Julio César Tello como un personaje indio, ¿no? Solo que aculturalizado en tal caso. Muy bien, comenzando con el contexto, para hacerlo ordenadamente, voy a hablarles sobre los años finales de la República Aristocrática, que va, en este caso particular, del 17 al 19, y el posterior desarrollo del oncenio de Leguía, que iría del 19 hasta el 30, pero Julio César Tello estuvo solo hasta el 29. ¿Okay? En esa época, el problema principal lo refiere José Carlos Mariátegui bien en sus 7 ensayos de la realidad nacional, en el 4º capítulo, como el problema del indio. El problema indígena en ese momento es crucial, puesto que en la República Aristocrática, hasta ese momento, Cecilia Méndez lo caracteriza como de incas sí, indios no. Indio histórico sí, indio vivo no. Pues en esta época, luego de la pérdida, perdimos la guerra con Chile, o también mejor conocida como la Guerra del Pacífico, hay una suerte de desvalorización hacia la población indígena. Se suele decir que la población indígena de aquel entonces es holgazán, es alcohólica, es drogadita, es menor de edad. Y por tanto, por su culpa, perdimos la supuesta guerra con Chile, ¿no es cierto? Paradójicamente, sí hay una suerte de revalorización, dado que hay una corriente latinoamericana de reconstruir nuestras nuevas naciones a partir de nuestros orígenes prehispánicos, en específico de los incas. Por supuesto, esto progresivamente va a ir cambiando, dado que, y teniendo su auge en el oncenio de Leguía, un gobierno que es caracterizado como pseudo-indigenista por factores populistas, pues estamos en ese momento en el centenario de la República y se trata de alguna manera de mostrarnos ante el mundo como modernos, progresistas, muy abiertos, demócratas. Julio César Tello, su vida y obra se inserta en estos dos periodos. Julio César Tello, en la República Aristocrática, él nace en 1880, en la villa de Santa María de la Asunción de Guarochirí. Esta es una vista desde el Cerro Zuni, del actual poblado de Guarochirí. Él, en definitiva, no nace paupérrimo, sus condiciones no son paupérrimas, pero sí son humildes en tal caso, ¿no? Él, por medio de una serie de becas, se va a destacar y va a movilizarse socialmente, destacando incluso en las universidades de Harvard y en distintos países europeos, ¿no? Llámese Berlín,
Londres y París. Más allá de sus logros académicos, que muy bien han reseñado los anteriores investigadores, yo lo que quiero destacar es que en ese momento Julio C. Tello tiene su primer nexo político que le resultará clave a lo largo de su vida. Y es que Julio C. Tello conoce y se hace muy amigo de Eduardo S. Leguía, el hermano del entonces presidente Augusto B. Leguía, en 1912, quien en una carta notificada que se encuentra en el archivo Tello, le pide al presidente de entonces, Augusto B. Leguía, se le dé la dirección de antropología del Museo de Historia Nacional. No obstante, cuando llega ya al Perú en 1913, Leguía ya no está en el cargo político de poder. Julio C. Tello se ve de alguna manera sin fuerza política que lo respalde y se va a enfrentar con un Emilio Gutiérrez de Quintanilla, director de entonces de ese museo, de aquella institución, y le va a hacer la vida imposible a lo largo de 2 años, desde 1913 hasta 1915, señalando incluso que Julio C. Tello genera un libro, el manuscrito de Guarochirí, el Mandocapa de Guarochirí, en el cual se hace una serie de críticas de tinte racista hacia el personaje en cuestión. Ahí mismo, lo critica de haber vendido una serie de legajos históricos y arqueológicos a extranjeros, logrando que se destituya el personaje en cuestión, que a sus 35 años se encuentra sin trabajo y con una familia que mantener. Julio C. Tello, entre el 15 y el 17, va a hacer una serie de expediciones a lo largo del Perú, pero siempre es subalternizado, nunca está en una posición de director. En ese sentido, Julio C. Tello aprende que sin tener posición política jamás iba a volver a la Academia Nacional. Por suerte, en 1916 recibe una carta de José de la Riva Agüero, que muy gustosamente le pide de que sea diputado por su región de turno, Guarochirí. Así Julio C. Tello regresa un tanto a la escena de poder en el Parlamento del Perú. Estas son algunas imágenes de ese momento, una mirada de reconstrucción, y es a partir de ese momento, y es lo que tiene de diferente tal vez mi investigación, que primero se centra en lo político y luego en la academia, y no al revés, porque con el poder político Julio C. Tello recién hace sus estudios doctorales en la Universidad de San Marcos, recibe una cátedra de la Universidad de San Marcos, es financiado por la Universidad de San Marcos en 1918 y a partir de ello expediciona hacia la región de Ancash, que es, de alguna manera estamos celebrando el centenario de dicho momento que sin su relación política jamás se hubiera suscitado. Asimismo, crea el Museo de Arqueología y Etnología de la Universidad de San Marcos para tener un respaldo institucional que le será clave a lo largo de su vida. En 1919, con el ascenso nuevamente de Augusto B. Leguía al poder, Julio C. Tello se vuelve la cara visible de la arqueología nacional para sus compatriotas como de las comisiones extranjeras que venían, dado que en 1924 se va a conmemorar la batalla de Ayacucho. Diversas expediciones norteamericanas, francesas, rusas, de distintos países del mundo, llegan al Museo de Arqueología Peruana, que justamente dirige Julio C. Tello en ese momento, y de alguna manera resulta como anfitrión de las mismas. A partir de ese momento, Julio C. Tello va a tener una serie de respaldo académico que no tenía años atrás. Recordemos los años de 1915 al 17 en específico. Muy bien, con este preámbulo, más o menos ya tenemos en cuenta que sin estudiar la vida política de Julio C. Tello, no entenderíamos del todo su vida académica. Por ello, en el tercer capítulo van a encontrar ya en definitiva pormenorizadamente sus proyectos de ley, mociones y dictámenes en el Congreso,
Todo esto bajo la misma lógica de la Constitución de 1919, o sea, la Constitución de la propia época, que dicta que la labor parlamentaria debe suscitarse bajo tres ejes. Bajo un eje de legislación, que sería la disposición del diputado o senador a crear leyes para organizar la sociedad. Bajo actos de representación, que es el segundo aspecto, que es, bueno, Julio Cetello está en el Congreso representando de alguna manera la voz y los votos de sus paisanos guarochilanos, y en tal sentido tiene que responder la lógica que se presente detrás. Finalmente, actos de fiscalización en los cuales debe mostrar un papel crítico, cuestionador a otras entidades que intenten sobrepasar sus poderes tanto del Estado o de forma privada. Todo ello observado y revisado bajo la documentación de proyectos de ley, mociones y dictámenes. Este es el cuadro final de la labor parlamentaria de Julio Cetello. Ustedes podrán observar, bueno, es un cuadro de doble entrada donde están todas las temáticas de turno, como sus proyectos de ley, mociones y dictámenes, que nos darían un recuento total de 53 intervenciones. 53 intervenciones que fueron desarrolladas a lo largo de 13 años, que nos daría una tasa anual de 4 intervenciones, algo que pueda parecer a primera vista poco, pero que Julio Cetello en 1918 se encarga de dar su propia voz dentro del Congreso, dándole la lógica de turno de por qué hace pocas intervenciones dentro del Congreso. Y es que Julio Cetello señala que no está en el Congreso para alargar los debates de turno, como se suele suscitar hasta ahora, ¿no? Que un proyecto de ley pues ni siquiera se promulga por la constante discusión. Julio Cetello señala, él está ahí para aportar en los debates. Si no tiene que aportar, prefiere guardar silencio en ese sentido. Por eso tenemos un total de 26 proyectos de ley, 14 mociones y 13 dictámenes. Todo esto cabe señalar que revisado pormenorizadamente nos daría un total de 70% de intervenciones de Julio Cetello dirigidas a trabajar en específico el problema del indio. El problema del indio en sus dos vertientes. El problema del indio a nivel histórico como el problema del indio a nivel vivo. No obstante, en un cuadro comparativo observamos lo siguiente. La labor parlamentaria de Julio Cetello está destinada a favorecer a las 3/4 partes de la población en ese momento se encontraban en estado de precariedad. Julio Cetello, la lógica, la política de Julio Cetello está: la arqueología solo es un ítem para favorecer las condiciones del actual papel de la población indígena, en una proporción de 2:1. Asimismo, quiero resaltar las distintas temáticas que presenta Julio Cetello. Y en específico quiero comenzar señalando sobre sus intervenciones a favorecer a la población indígena de Guarochirí. Yo he hecho un estudio de precampo antropológico también en la región de Guarochirí, he entrevistado familiares, amigos y mismos pobladores como autoridades en cuestión, y algo me llamó la atención, que algunos de ellos, bueno, esto va a depender mucho de la generación también, me decían: Julio Cetello, tanto Julio Cetello, y estamos cansados de hablar tanto de Julio Cetello. Julio Cetello no hizo nada por su pueblo, lo cual es completamente falso bajo el estudio que he hecho, pues el primer ítem temático en el ranking que he creado, digamos, es a favorecer a la población guarochilana. Con 16 intervenciones, eso significaría más del 50% casi, ¿no? En segundo lugar, recién a favorecer la defensa del patrimonio arqueológico. Varias de sus biografías han señalado que Julio Cetello es el creador de la ley de protección al monumento arqueológico, también conocida como la ley 6634 o de Patronato Nacional de Arqueología, lo cual es completamente falso. Julio Cetello no participó como promulgador de dicha ley. Julio Cetello estaba más para defender al indio vivo. Julio Cetello, en estas 11 intervenciones, lo que cumple es un rol fiscalizador.
¿ok? Solo genera actas de dictámenes. Los verdaderos promulgadores serían Marquina, Jiménez y otros, ¿no? Muy bien, dicho esto, ya tenemos mejor idea de lo que se trata las intervenciones de Julio Cetello, pero estas, cabe resaltar, también están ligadas a la educación y la salud de la población indiana en general. Pues en esos momentos mucha de esta población no tiene centros educativos, no tiene centros de salud, y Julio Cetello se encarga de alguna manera de llevar su voz, de representarlos y tratar de que se creen distintas leyes para favorecer dichos aspectos. Todo esto, este solo es un pequeño ejemplo de uno de los tantos cuadros que tengo, y ni siquiera está completo, solo está hasta 1917 y 1918. Si quieren revisarlo a detalle, por motivos de tiempo no voy a poder exponer uno por uno, pero todo esto está de manera online, así que los invito a que lo puedan revisar. Con el desarrollo ya de estos proyectos de ley, mociones y dictámenes, y teniendo en cuenta que estas son para favorecer a la población indiana indiana o las comunidades nativas de aquel entonces, quiero resaltar el concepto de lo indio de Julio Cetello. Para esto cabe señalar que he revisado los 39 diarios de debate, o sea, son un total de 69.000 páginas que he tenido que revisar para hacer este trabajo, como también son 8.000 cartas que guarda el archivo Tello en la actualidad. Yo he revisado las primeras 30.000, asimismo he hecho trabajos de campo para poder entender la lógica del concepto de lo indio de Julio Cetello. Pues en aquel entonces, esto bajo un análisis crítico del discurso, se solía señalar, era bastante clásico, bastante de moda, que se diga que el indio es un alcohólico, infeliz, un menor de edad. ¿Y por qué razón? Porque es indio, porque su raza es así. Julio Cetello a eso contestaba de manera bastante interesante: no hay más diferencia entre un indio y un blanco que la que proporciona la cultura. Si hoy en día formamos el Perú un pueblo lleno de una verdadera miscelánea de razas, la base primigenia de la misma es el indio. ¿Ok? Entonces, él entiende una larga continuidad, no entiende separadamente el indio histórico del indio vivo. Él entiende incas sí e indios vivos también. Por ello, Julio Cetello representa en el Congreso, siempre se señala que Julio Cetello iniciaba sus exposiciones señalando: yo soy un indio. Pero ¿por qué lo decía si en ese momento estaba mal visto ser indio? Y es que Julio Cetello, bajo su propia concepción, entendía que el indio es la base primigenia del Perú. Hay que estar orgulloso de ser heredero de dicha tradición. En ese sentido, él no sentía un aspecto negativo del mismo y se autorrepresentaba como tal, porque él era un indio moderno que podía vestirse con saco y corbata. Solo hay 2 fotos de Julio Cetello vestido con chullo y poncho, pero están excavaciones. Julio Cetello solía mostrarse así, mostrándose que un indio tiene la capacidad de movilizarse socialmente, estar en las mejores universidades, enfrentarse a la esfera de poder de aquel momento y aún así vestirse a la usanza. Con este concepto bastante particular, un concepto bastante progresista, Julio Cetello representa simbólica y políticamente hablando a la población indígena. Y es que Julio Cetello, a lo largo de sus excavaciones, a lo largo de su docencia, a lo largo de la institucionalización de los museos, a lo largo de la gestión cultural que él promueve, Julio Cetello inserta a la población indígena que hasta ese momento se veía excluida. Y es que, solo para revelar un poco el contexto, un poco la idea de la época, Emilio Gutiérrez de Quintanilla señalaba que dichos espacios que ahora les muestro solo deben ser para conocedores, solo deben ser para gente culta e ilustrada. Julio Cetello, a partir de estos años, que son sus años de oro, logra cambiar la visión y la praxis de nuestra disciplina naciente, la arqueología, logrando un impacto social que lo podemos ver acá en estos 2 recortes de periódico de la época.
Pues a partir de la época, las danzas incaicas son adoptadas en los colegios escolares. Antes no, antes se veía como algo despectivo, no querían bailar nada que se tratase de lo indio. Asimismo, las nacientes estratos, clase baja, clase media, limeña, de la zona de Vitarte, que es una zona en ascenso industrial en aquel momento, se apropia de los distintos íconos que van a revalorizar la posición del indiano de aquel entonces. Vamos a ver una suerte de revalorización a partir de su gesta parlamentaria que, sin lugar a dudas, yo creo que su propuesta política trasciende la esfera del Congreso, no importándole que en un momento, incluso por sus facciones indígenas, el congresista Carlos Borda lo rete a duelo en 1918. Todo eso está descrito dentro de las cartas que Julio Centello se va intercambiando con diversos personajes. Por ello concluyo e inserto esta imagen donde se ve Julio Centello con la población indiana viva, mostrándose antes de performar dentro del Museo de Antropología del Perú en 1938, señalando que el concepto y la autorrepresentación simbólica de lo indio por parte de Julio Centello fue de orden progresista como de orden moderno y aplicada a múltiples espacios de poder, como hemos podido observar. Tiene un tenor pro defensa del indio vivo e histórico, este último subyugado a favorecer al indio vivo, ¿no es cierto? Y es que Julio Centello no entiende la arqueología per se. La arqueología debe servir para favorecer a las comunidades que están a su alrededor, a las comunidades más desposeídas. Es una suerte de protoarqueología social, ligando esta propuesta a un concepto o un pensamiento de orden liberal indigenista. ¿Por qué liberal indigenista? Porque Julio Centello, antes de ser nacionalista o chauvinista, dice que hay que defender la vida, los derechos a la propiedad privada, entre otras cosas. ¿Qué más liberal que defender la propiedad privada, no es cierto? Pero todo ello matizado, y si bien es cierto, se forma en las mejores universidades liberales de la época, todo esto matizado con su propia experiencia de vida, porque él había sido, en su infancia, como señala el anterior expositor, había sido, en Lima al menos, víctima de clasismo y racismo. Por ello, matiza un poco la vertiente indigenista que en aquel momento se encuentra esencializadora de la misma. Por eso, Julio Centello, bajo mi lectura, es un liberal indigenista que trasciende las paredes del Congreso mismo. Muchas gracias.